Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es jueves eucarístico, jueves 27 de enero de 2022. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa. Este es su canal de gracia y de bendición. Sean todos bienvenidos a la reflexión de la liturgia de la palabra en esta mañana santa. La primera lectura sigue estando tomada del segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versos 18 al 19, versos 24 al 29. Fíjense que no leemos del verso 20 al verso 23. ¿Qué tiene esta lectura de importante para nosotros? Bueno, es continuación de lo que leíamos en estos días. Natán, el profeta, está hablando con David. Ya David le había manifestado que él quería construirle una casa a Yahvé, el Dios de Israel. Sin embargo, Yahvé, el Dios verdadero, le dice a Natán que le diga a David que él no le va a construir tal casa, que es todo lo contrario, que fue Dios el que sacó a David de detrás de las cabras y de las ovejas, de los pastizales y los barrancos, y que lo sacó del pastoreo de las ovejas para hacerlo pastor de su pueblo, rey de su pueblo, para llevar al pueblo por el camino mesiánico, el camino de la salvación. Y que por lo tanto, ¿qué podría ofrecerle Dios a David que no sea de Dios? Por ejemplo, construir una casa de cedro, si todos los cedros del monte le pertenecen a Dios en fin de cuentas. Entonces le está pidiendo que no coloque su atención en construir una casa. Él ha vivido durante muchos años en tiendas, ha sido nómada como en su pueblo y está bien. Que más bien pierda su tiempo en solidificar su reino, en consolidar su reinado, en poner todas las cosas en orden, o sea, en conocer el mandato de Dios y ponerlo en práctica, en atraer a todos los fieles de su pueblo a la presencia del Dios de Israel, a hacerlos conocer esa voluntad, esa palabra de Dios y aprender a cumplir con todos esos mandamientos, sabiendo a la vez que todos esos mandamientos tienen que ser escudriñados para ver cuáles vienen de Dios realmente y podamos cumplirlos, y cuáles simplemente son caprichos de los hombres y podemos evitarlos. Cuando Natán dice todo esto y más a David, entonces ¿qué hace David? Dos cosas fundamentales. Oración es lo primero que hace, y es oración en dos términos. Primero, oración de acción de gracias por todo lo que Dios le ha prometido, que su reino se va a consolidar, que en su trono habrá siempre un descendiente suyo y que se le construirá un templo como tiene que ser, pero no será David sino su retoño. Primero, darle gracias a Dios por todas esas buenas nuevas, por la cercanía y el acompañamiento de ese Dios, por el cumplimiento de las promesas que ese Dios ha hecho y por otras tantas cosas más. Una vez que hace bien hecha su oración de acción de gracias y nos invita a nosotros a ser agradecidos, acto seguido hace una oración de petición. Petición en consonancia con lo que agradece. Solo te pido que mantengas esa promesa, que cumplas esa promesa, que nos den la fortaleza a nosotros para cumplirte todo aquello que hemos hecho como alianza, como pacto, que bendigas a tu pueblo, que estés con tu pueblo y que nos acompañes en todo momento. Entonces es una invitación a orar con poder, a orar en acción de gracias y a orar en petición. Y a la vez que oramos, a trabajar por eso que creemos, por eso que pedimos y por eso que esperamos, para que sea una perfecta combinación entre la fe que tenemos en Dios y la fe que tenemos en nosotros mismos, para que en esa perfecta combinación, cuando Dios y el hombre se encuentren, uno pone sus panes y sus peces, otro pone todo lo demás. Cuando Dios y el hombre se encuentren, entonces sucedan cosas extraordinarias y la obra de Dios se vea, se cumpla, y las almas, viendo la obra de Dios cumplida, se conviertan y empiecen a participar del plan de salvación. Dígnate pues bendecir a la casa de tu siervo, para que permanezca para siempre ante ti, pues tú, mi dueño y Señor, has hablado. Sea bendita la casa de tu siervo para siempre. Es la forma en que termina esta primera lectura.
A la misma le responde el Salmo 131. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Es una frase mesiánica. No habla directamente de Salomón, aunque tiene que ver con Salomón, pero habla del Mesías, de aquel que ocupará el trono de David para siempre, pero en el reino de los cielos. Es un salmo que habla de la persona de David, que exalta a la persona de David por sus ejecutorias. ¿Y cuál es una de las mayores ejecutorias de este rey? Bueno, es raro, pero hay que decir que pecó severamente contra Dios. Así como Saúl pecó severamente contra Dios. Y aunque parecería que el pecado de David fue mucho peor que el pecado de Saúl, sin embargo, Dios se apresta a perdonar a David y no le da una oportunidad a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl nunca se arrepintió de su pecado, no pidió perdón, era muy ambivalente, hoy parecía arrepentirse y mañana volvía a la carga con sus desastres. Y por eso, al no presentar un corazón contrito, un corazón arrepentido, y al no haber pedido perdón y haber pagado penitencia, Dios no podía perdonarle. En cambio, David, que peca mucho peor, sí se arrepiente, sí paga penitencia, se viste de saco, sayal y ceniza él y su pueblo, rezan, alaban, bendicen a Dios, piden perdón, lloran su pecado y Dios entonces le perdona y le da una nueva oportunidad, pero sobre todo le promete que no le va a retirar su favor, que su hijo sí le va a construir ese famoso templo y que él lo va a acompañar, y aunque su hijo pecase, lo reprimiría, lo castigaría por eso, pero no le quitaría la promesa que le hizo. El Salmo se compagina perfectamente con la primera lectura de hoy, porque el Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre su trono. Lee uno de estos versos. Tenemos un evangelio clásico, de estos conocidos, pero muy difíciles de interpretar. De hecho, básicamente nadie de fondo podría saber todo lo que estas pocas palabras quieren decir, porque es una combinación de ideas. Está tomado, según San Marcos, en el capítulo 4, verso 21 al 25. Jesús dijo al gentío: ¿se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? Le hace esa pregunta. ¿Acaso alguien prende una lámpara, una vela y la coloca debajo de una cama? No. Si se enciende es para ponerla encima de la mesa y que alumbre a todos los que están en casa. Por ahí comienza con esa forma de llamar su atención un poco en parábolas, para luego afirmar algo un poco más confuso. No hay nada escondido, sino para que se descubra. Leo esto y me gusta pensar. La palabra de Dios no se puede esconder. Está puesta ahí para ser descubierta, para ser revelada, para ser escuchada, aprendida, entendida y promulgada. Por lo tanto, si eso es así, ¿qué va a añadir entonces Jesús? Atención a lo que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes y con creces. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Fíjate que podíamos apuntar que un rico apegado a su riqueza no tiene nada. Las riquezas lo tienen a él. Sus propiedades lo tienen a él. Igual que un pobre apegado a su tristeza, a su depresión, a su dolor, a su abandono, que nadie lo quiere, tampoco tiene nada, porque su tristeza, su depresión lo tiene a él. Y el requisito primero para poder tener es ser libres en Cristo, para tener el amor de Dios en nuestros corazones y que sea ese amor y esos mandamientos los que rijan nuestra vida para trabajar por el reino. Entonces somos espiritualmente ricos y lo que tenemos siempre lo donamos al otro, y al dar más y cada vez más recibimos más en bendiciones y en gracia de parte de Dios. Entonces esa última frase hay que entenderla desde ese punto de vista. Ahora bien, ¿qué dijo Jesús poquito antes de haber dicho eso? Y es donde quiero poner el acento. No hay nada escondido, sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga a la luz. Y esta es la frase: el que tenga oídos para oír, que oiga. Bueno, pues hay que hacer oración de acción de gracias. Gracias, Señor, porque te has dignado mirarnos con ojos de bondad,
porque te has fijado en nosotros como pueblo elegido, como iglesia santa, porque nos has tomado de la mano y nos conduces por el camino del bien y procuras que nuestro pie no tropiece en la piedra y nos das las herramientas que necesitamos para salvarnos y para ayudar en la salvación de otros. Ahora, después de darte gracias por todo el bien que tú nos haces, te tenemos una petición. Danos oídos capaces de oír y escuchar bien tu palabra, de prestar verdadera atención, de estar verdaderamente abierto a tus mandatos. Porque lo que necesitamos para que todo este evangelio se cumpla es poder oír y oír bien. El que tenga oídos, que escuche. Pues danos esos oídos para escuchar, para entender, para atender, para poder poner en práctica y para poder educar, enseñar y guiar, regir la vida de los demás a fin de que se procuren un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Acción de gracias y petición para que teniendo oídos y oigamos, entendamos ese mensaje y nos pongamos del lado de Cristo, no de estas nuevas filosofías, ideologías y demás que son como quimeras en el aire sin pies ni cabezas, y que creyendo en el verdadero dogma de fe, que es el amor que Dios le tiene a su iglesia con todas sus enseñanzas, entonces podamos derribar todas las barreras del pecado y ser libres, completamente libres para Dios, como esta lámpara encendida colocada en lugar seguro y que alumbra el camino de todos los demás. Son frases sueltas que han sido colocadas juntas y que tienen que llevarnos a entender la misión que tenemos. Abrir el oído interior del corazón, escuchar y entender bien la palabra de Dios, ponerla en práctica, para que siendo testigos del evangelio demos testimonio y con eso ayudemos a construir ya el reino de los cielos. Hermosas lecturas, léelas en casa con la familia, escudriñalas y ponlas en práctica, porque tú conoces la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete por favor al canal de la Diócesis de Mayagüez y a este canal, Tomás Galarza Figueroa. Tocas la campanita, dale like, eso es muy importante, colócalo en todas tus redes sociales, compártelo por favor, pasa la voz, ayúdanos a evangelizar. Deja tus intenciones, deja tus sugerencias para la misa y tus comentarios, te lo agradecemos. Ayúdanos a que el canal sea mejor, mucho más práctico y llegue a muchos más corazones. Porque al final lo más importante de todo esto es que abras el corazón a la bendición de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.